quiero hablarles de manera específica del impacto de la palabra de Dios en nuestras vidas, el impacto de la palabra de Dios. Cuando leemos acá en este salmo, cuando habla de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, obviamente en el Antiguo Testamento hace una señalización específica al Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, pero luego habla de los preceptos y una serie de cosas que en definitiva son la palabra de Dios en la generalidad. Toda la palabra de Dios hace un efecto tremendo sobre nosotros, y parte de lo que está diciendo el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que ¿qué? Convierte ¿qué? ¿Qué es lo que convierte el alma realmente? La palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene un poder muy grande que va a convertir el alma. Y dice más, el testimonio de Jehová, que sigue refiriéndose todavía a la palabra del Señor, es fiel, que hace ¿qué? Sabio al sencillo. ¿Alguien quiere convertirse realmente al Señor? Dije en serio, ¿alguien aquí quiere estar convertido realmente al Señor? Necesitamos volver y permanecer en la palabra de Dios. ¿Alguien quiere ser sabio? ¿Alguien que sabe que ha vivido una vida que no ha sido precisamente acompañada por la sabiduría? Aquí dice que hace sabio al sencillo. ¿El qué? El testimonio del Señor, que en este caso sigue siendo la palabra del Señor, la palabra escrita, la palabra revelada. Ahora quiero que veamos algunas cosas que van a dar paso a eso. En primer lugar, partamos de lo que dice el Señor en Juan 6:63. Señor Jesucristo está hablando en Juan capítulo 6, versículo 63. Y mire específicamente lo que él está diciendo. Juan 6:63 está hablando de su palabra y del poder del Espíritu Santo. Cuando estos dos elementos actúan en nuestras vidas, suceden muchas cosas. Dice, el Espíritu es el que da, ¿qué? ¿Qué es lo que da vida? En este caso el Espíritu Santo. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. O sea, la palabra de Jesús no solamente es la buena palabra de Dios, sino que esa palabra es espíritu y es vida. En otras palabras, transmite el Espíritu de Dios, imparte la vida de Dios. Y si algo necesitamos en cualquier tiempo de la historia, si algo ha necesitado la raza humana, es el toque del Espíritu Santo y es recibir la vida que emana, que fluye de la palabra de Dios. Necesitamos volver a esa palabra que imparte vida y vida en abundancia. ¿Por qué el diablo va a hacer tantas escaramuzas para tratar de impedir que tú y yo leamos, estudiemos la palabra del Señor? Porque él sabe que es en esa palabra revelada que hay espíritu y hay vida. Te conecta con el Espíritu Santo y te imparte la vida del Señor de tal manera que te hace sabio, te convierte el alma, te vuelve a Dios, nos vuelve a Dios. Alguien glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Por eso vas a encontrar, por ejemplo, el Salmo 119 es un poema que dedicado a la palabra de Dios y que destaca por cada letra de lo que sería el alebé, porque en hebreo no sería el abecedario, sino el alebé. ¿Por qué? Porque las primeras letras del hebreo son ale, be, etcétera, etcétera. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Las primeras letras del abecedario en hebreo, todas las letras
por cada letra hay una porción del Salmo 119 dedicado a la palabra de Dios. Quiero que veas lo que sucede cuando pasamos por situaciones críticas en nuestras vidas y usamos la palabra de Dios. Esto de alguna manera es un repaso, he hablado de esto otras veces acá en la congregación, pero hay que volver a ello. Mira lo que dice el Salmo 119 desde el versículo 27 en adelante. Salmo 119, versículo 27 en adelante. Mira lo que está diciendo: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Ahora, el verso 28, se deshace mi alma ¿de qué? De ansiedad. O sea, la ansiedad lo estaba matando. ¿Y qué dice él? Susténtame según tú. En medio de una ansiedad que lo está matando, ¿cuál es la petición que le hace a Dios? Susténtame. Otras versiones dice, conforme a tu palabra, susténtame con tu palabra. Cuando la ansiedad en un mundo que precisamente se caracteriza por eso, una época donde la ansiedad está floreciendo por todas partes, si algo tú y yo necesitamos es meternos en la palabra de Dios y esa palabra nos va a sustentar. Alguien glorifica al Señor en esta hora. Aleluya. Ahora, donde quiero llegar realmente es a una porción bíblica que me bendijo enormemente. En el libro de Nehemías, capítulo 9, vas a ver algo que de seguro te va a llamar la atención. Nehemías, capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1 hasta llegar al verso 3. Quiero que veas algo muy particular. Nehemías capítulo 9, desde el verso 1 hasta el 3, dice lo siguiente: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ese día era un día de esos de ayuno y oración. Ayuno, cilicio y tierra al estilo judío. Verso 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron que sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahora préstale mucha atención al verso 3, por favor. Y puestos de pie en su lugar, ¿qué hicieron? Leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Este es un típico retiro. Esto es lo que se llamaría un retiro a secas. Allí no habían instrumentos musicales como los conocemos hoy. No estaban las famosas canciones de adoración y alabanza que conocemos hoy. Se reunieron básicamente, escúcheme bien, en algunas condiciones que habían. Ayuno, o sea, abstención de alimentos, abstención total de alimentos, porque hasta en eso tenemos problemas hoy en día. Hay gente que el ayuno es, ay, yo necesito un cafecito porque yo qué sé yo qué, y yo necesito un tececito. Eso no es ningún ayuno. Y hay gente tan floja que viene ahora a hablarte y glorifican el ayuno de Daniel y lo han convertido en un ayuno que no es ayuno. Yo aprendí que el ayuno es ayuno, hermano. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Hello. Ese día había nananina en el estómago. Estaban ante la presencia de Dios. ¿Y cuál era el programa? Mire qué sencillo. Puestos en pie en su lugar, ¿qué hicieron? Leyeron el libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, su Dios. ¿Qué parte del día? ¿Cuánto tiempo? La cuarta parte del día. Vamos a ver, ¿cuánto sería la cuarta parte del día? Bueno, del día completo, día y noche, 24 horas, sería 6 horas, ¿verdad? Pero vamos a poner la parte del día que tiene luz, 12 días, ¿verdad?
de 6 a 6. Bueno, la cuarta parte sería 3 horas. ¿Qué hicieron ellos la primera cuarta parte del día? Leyeron, lo dedicaron solamente ¿a qué? A leer la palabra de Dios. 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 ¿Y qué más? Y la cuarta parte, luego que leyeron la palabra de Dios y esa palabra comenzó como un purgante a hacer efecto en ellos. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha tomado un purgante? Levánteme la mano a ver si siquiera conoce lo que es un purgante. Ah, bueno. ¿Usted sabe qué pasa cuando usted se toma un purgante? Entonces, cuando la palabra de Dios comenzó a hacer efecto en ellos, la otra cuarta parte del día, o sea, por lo menos 3 horas, ¿sabe a qué lo dedicaron? A confesar sus pecados. Y no era que iban al estilo católico, donde el padrecito, padre, yo me acuso, me robé un burro, me robé una vaca. No era delante de los hombres que iban delante de la presencia del Señor a confesarle al Señor. Cada uno, todo el mundo confesándole al Señor sus pecados. Señor, yo me arrepiento porque soy esto, porque te he fallado en aquello, porque soy esto y aquello y lo otro. Y comenzaban a sacar de adentro, como producto de la palabra del Señor que traía arrepentimiento y conversión del alma, comenzaban a confesar sus pecados y solamente en esas dos cosas ya se fueron 6 horas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Sabe? Esto tiene un efecto muy poderoso, porque cuando nos exponemos a la palabra de Dios, ella va a surtir efecto en nuestras vidas. Dice una porción de la palabra del Señor, donde Dios dice a través del profeta, no es mi palabra como martillo que quebranta las piedras. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Ha visto usted lo que es el efecto de un martillo que comienza a golpear una piedra? ¿Qué pasa con la piedra? Por dura que sea, cuando el martillo la comienza a golpear, aunque sean pedazos, se le comienzan a caer y comienza a romperse la piedra. Por duro que sea el corazón, cuando la palabra del Señor comienza a golpear, algo va a pasar en ese corazón. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Aleluya. Gloria a Dios. Pero la palabra de Dios también tiene un efecto purificador que limpia, que vivifica. Cuando lees allí mismo en el Salmo 119, a comienzo de ese mismo Salmo, hay una pregunta que hace especialmente, que aplica a todos, pero especialmente a esa edad de mocedad. El versículo 9, ¿cómo puede el joven limpiar su camino o purificar su camino? Salmo 119, versículo 9. Mire lo que está diciendo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo lo va a hacer? Con guardar tu palabra. ¿Quieres vivir una vida limpia? Necesitamos volver a la palabra de Dios. Y yo sé que esta noche Dios le está contestando a muchas preguntas a personas que decían, ¿por qué tengo tantos problemas en esta área de mi vida? ¿Por qué tantos problemas con la impureza? Porque necesitamos volver a consumir más la palabra del Señor. La palabra del Señor limpiará el camino, no solamente del joven, porque en la juventud es que están esas hormonas, especialmente esos apetitos sexuales encendidos a millón, esas hormonas reclamando ejercicio sexual, que se active la lujuria, que se active una serie de cosas. Es en la juventud, cuando ya se está a cierta etapa, como que se va aquietando ciertas cosas, aunque el apetito nunca se va a ir, pero es en la juventud que está más activo eso. Aquí está diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con
guardar tu palabra. Entonces, podemos ver a grandes rasgos, que la palabra de Dios surte un efecto poderoso en nuestras vidas. Por eso necesitamos exponernos a ella. Por eso necesitamos volver a leerla, a estudiarla, a asimilarla, porque ella va a transformar nuestros corazones, porque ella va a convertir el alma, porque ella va a ser sabio al sencillo. Yo no sé si usted lo ha visto, pero como pastor tengo muchos años viendo esto. Gente que llega, que eran gente que ni siquiera sabían leer y escribir, y han aprendido a leer y escribir en la iglesia, en el afán de poder leer la palabra. Hermano, y cuando hablan parecen abogados, parecen licenciados, parecen doctores, porque le cambia hasta el léxico, le cambia todo, hermano, porque el Espíritu de Dios y el efecto de la palabra en la vida del ser humano es demasiado poderoso. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Por eso tú y yo necesitamos volver a esto. Y quiero entonces sugerirte, plantearte algo muy práctico. ¿Qué tal si vuelves a practicar días de ayuno, o por lo menos medio día de ayuno? En lo personal, esto es importante planteárselo. ¿Y qué agenda voy a utilizar en ese mediodía de retiro personal? Por ejemplo, de 6 de la mañana a 12 del mediodía. La agenda que ya vimos aquí. 3 horas estudiando la Biblia. 3 horas arrepintiéndose y orando al Señor. ¿Alguien me está oyendo? Porque la actitud de confesarle al Señor es una actitud también que es de oración. ¿Alguien me está oyendo? En ese simple ejercicio te garantizo una cosa: tu vida no va a seguir siendo igual. Algo va a pasar en tu vida, en nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Quizá usted me diga: pastor, lo que pasa es que a mí me gusta tener un radio o un tocador de música y me gusta leer con una musiquita. Bueno, si tú quieres, tú lo puedes hacer así, pero te voy a decir una cosa: eso es robarte la atención de lo principal. Lo principal es que le prestes atención a la palabra de Dios, al trato de Dios con tu vida. Y una de las cosas que tenemos que aprender, y hay gente que no ha aprendido eso, es a estar a solas con Dios. Estar a solas con Dios. Ese es un ejercicio que cae dentro de lo que se llama el trabajo profundo. Les hablé hace 2 semanas atrás de la importancia de esto. Eso está, óigame bien, calificado como uno de los trabajos más importantes. El aprender a concentrarse, a estar a solas consigo mismo, y en este caso con Dios, y concentrarse profundamente para estudiar, para meditar, porque los trabajos más importantes de la vida, escúchame bien, dependen de que aprendamos a concentrarnos y trabajar profundamente en algo. El trabajo intelectual depende mucho de eso. Los que son profesores universitarios o en escuela, los que son estudiantes especialmente de grados muy altos, maestrías, doctorado, los entrenan para eso. Es un requisito súper especial porque le ponen una cantidad increíble de lecturas que tienen que completar, y para eso necesitan aprender esa capacidad de concentrarse y enfocarse en eso. Y eso, sorpresa, lo aprende el creyente más sencillo al aprender a estar a solas con Dios, al aprender a estudiar la palabra de Dios, al aprender a estar a solas retirado, con radio apagado, con pantallas apagadas, con teléfonos apagados. Entonces, este retiro personal del que te hablo en este día es un retiro que incluye ayuno de muchas cosas, ayuno de comida, pero ayuno también de redes sociales y de teléfono. Apaga eso. En días pasados
alguien me había llamado, yo estaba precisamente en un retiro y yo dije, bueno, yo no voy a interrumpir mi hablar con Dios por hablar con quien sea. Yo voy a hablar con Dios. Y sucede que al otro día, cuando ya había terminado, veo para responderle y él había puesto también un mensajito. Estoy en un retiro con Dios y este retiro incluye el estar ausente de redes sociales y de pantallas y cosas por el estilo. Digo, mira qué bien, él también ha aprendido eso. Hermanos míos, en conclusión, si queremos crecer, si queremos tener victoria, si queremos avanzar en el conocimiento de Dios y su palabra, pero sobre todo en la santificación, necesitamos sacar tiempo a solas con Dios, en su palabra, en la oración, en la meditación y en la confesión de arrepentimiento de nuestros pecados. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es la que convierte el alma, hace sabio al sencillo. La palabra, dice el Señor en Juan 6:63, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si quiero la vida de Dios, necesito exponerme a su palabra. También hemos hablado en este día de que es la palabra del Señor la que limpia el camino y la vida del joven, porque la palabra de Dios trae pureza a la vida del ser humano. Si siente que está siendo muy sacudido, muy atacado por el diablo en ciertas áreas que te invitan a la impureza, es hora entonces de volver a la palabra de Dios y darle a la palabra de Dios la preponderancia que tiene en nuestras vidas. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Sacar tiempo a solas con Él, volvernos a su palabra y practicar ese ejercicio de Nehemías capítulo 9, versículo 3. La cuarta parte del día, leyendo la palabra de Dios. La otra cuarta parte del día, confesando sus pecados en oración y ayuno delante de Dios. Por eso va a notar que en la iglesia, acá, especialmente en esta congregación, estamos haciendo un énfasis en que en el culto sacar un tiempo para leer por lo menos 1 o 2 capítulos completos de la palabra de Dios. Porque en Israel, en la antigüedad, hermano, el reunirse y durar 3 horas leyendo la Biblia era algo normal. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Era que algo normal. Y por eso la gente aprendía la palabra de Dios de memoria. Inclusive a los niños los ponían a hacer el ejercicio de aprenderse, escúcheme bien, el libro de Génesis completo, parte por parte, el Pentateuco completo, los 5 libros del Antiguo Testamento. En la antigüedad era común que alguien se los supiera de memoria. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? ¿Alguien me está oyendo? Y la pregunta es, ¿será que nosotros somos más brutos que los antiguos? No, lo que pasa es que ahora estamos muy distraídos, demasiado metidos en cosas que para nada aprovechan. Y por eso las consecuencias son tan terribles. Escúcheme bien, más que nunca estaba leyendo un artículo de una revista de la AACC, American Association of Christian Counselors, de la que soy parte, y dice que muchísimos jóvenes, hay una pestilencia en este país y en el mundo, pero en Estados Unidos y en Europa, de un montón de jóvenes adolescentes y preadolescentes que están sufriendo de problemas mentales, escúcheme bien, problemas serios, que están recibiendo tratamiento psiquiátrico porque se expusieron especialmente a esa cuestión de la serie de Harry Potter y de ocultismo, y eso le dejó una secuela. Los psiquiatras lo que dicen, no tienen problemas mentales, de salud mental. El problema no quieren decirlo porque ellos no creen en eso, porque no saben cómo lidiar con eso, pero es que la mayoría de esos muchachos quedaron endemoniados. ¿Alguien me está oyendo?
pero si estuvieran ocupados leyendo la palabra de Dios, paseando tiempo a solas con el Señor, otra cosa estuviera sucediendo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Bendito el nombre del Señor. Dele un aplauso fuerte al Señor. ¿Qué tal si te pones de pie ahí donde está? Quiero invitarte a que en esta hora medites en lo que hemos hablado y tomes una resolución. Al igual que el pueblo en los tiempos de Nehemías, que se reunían en asamblea para simplemente leer la palabra de Dios y el resto del tiempo orar y confesar sus pecados en arrepentimiento delante del Señor. Creo que esto te va a hacer mucho bien. Y la recomendación final es que cada quien pueda sacar un día de la semana de ayuno y oración personal. El día que usted pueda, el día que le sea más factible. Hay gente que dice, bueno, tal día es mi día libre. ¿Qué tal si saca, aunque sea medio día de ese día, para hacer ese ejercicio de estar a solas con Dios, en su palabra, y en este caso ayuno y oración, confesándole al Señor en arrepentimiento todo pecado y toda falta nuestra? Te invito a inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y hablar con el Señor. Si el Espíritu Santo habla a tu corazón y pone esta palabra y te ayuda a entender y te mueve y pone en tu corazón este tipo de cosas, no dé muchas vueltas, practica lo que dice la palabra de Dios. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, en esta hora reconocemos lo que dice tu palabra y nos tornamos a ti en arrepentimiento, Señor, reconociendo que muchas veces nos hemos dejado distraer en cosas que no edifican, que no hacen bien al alma, y hemos perdido el tiempo de la manera más tonta, Señor. Y esta noche hemos escuchado que el pueblo de Israel se reunía en asamblea en los tiempos de Nehemías para pasar la cuarta parte del día estudiando y leyendo tu palabra, y la otra cuarta parte del día también para orar en ayuno y oración, confesando sus pecados. Ayúdanos a sacar tiempo personal para enriquecernos en tu presencia con este tipo de ejercicios espirituales. Mueve a tu pueblo, mueve a tus hijos. Ten misericordia de nosotros, inquiétanos, danos la fortaleza de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad. En el nombre glorioso de Jesús, santifícanos con tu palabra, glorifícate en esta hora, limpia nuestros corazones por medio de tu palabra. Tú le dijiste a tus discípulos que ya ellos estaban limpios por la palabra que tú les había hablado, Señor. Tu palabra limpia, tu palabra transforma los corazones. En el nombre de Jesús, amén, amén.